Bueno, buenas tardes nuevamente para todos. Vamos a dar inicio a esta segunda sesión de Pericles Carnaval. Esto hace parte de la beca 2021, el programa distrital de estímulos de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. Esta se denomina la beca. Esta es la beca Bogotá siente la fiesta del proyecto Pericles Carnaval, historia de los carnavales estudiantiles de los años 20 del siglo XX en Bogotá. Y esto está presentado por la Corporación de Estudios Interculturales Aplicados de Intercultura Colombia. Para esta segunda sesión, que desarrollaremos de 1 a 3 de la tarde en hora colombiana, tenemos el gusto de presentarles a Milita Alfaro y Cecilia Carriquiri. Por favor, ahorita me ayudas a ajustar si es necesario, de Muy bien. Uruguay, ambas, quienes hacen parte de la Cátedra UNESCO en Carnaval y Patrimonio de Montevideo de Uruguay. Y ellas nos van a presentar el tema El Teatro del Carnaval Montevideano, la fiesta como oficio de creadores, artistas y artesanos. Es un gusto tenerlas en la tarde de hoy. Sean por favor bienvenidas y es de ustedes este espacio y estos participantes. Bueno, muchas gracias. Un gusto saludarlos a todos los participantes en este curso sobre fundamentos en cultura festiva y una alegría el poder sumar una mirada más a este panorama tan rico de nuestras fiestas, en este caso desde Montevideo y desde su carnaval, un carnaval que nos acompaña desde hace más de 2 siglos. El año pasado, cuando la pandemia del COVID nos obligó a suspender la celebración, caímos en la cuenta de que era la quinta vez que ocurría algo así. En más de 200 años, solo 5 veces Momo faltó a su cita con Montevideo, lo cual es un buen indicio de el arraigo que ha alcanzado esta celebración, que aparte de su carácter festivo, por eso mismo, por esa larguísima permanencia entre nosotros, se ha convertido, ha oficiado y sigue oficiando como un escenario clave en los procesos de construcción de nuestras identidades colectivas. Y bueno, entre las múltiples dimensiones que confluyen en la fiesta, dimensiones que tienen que ver con lo social, con lo político, con lo económico, con lo cultural, con lo artístico, con lo patrimonial, etcétera, etcétera, etcétera. Para la sesión de hoy elegimos poner el foco en un aspecto que bien puede considerarse el rasgo más distintivo de nuestro carnaval, como es su muy temprana y su muy marcada teatralización. Por supuesto que todo carnaval es una gran puesta en escena, es una gran teatralización del mundo. Pero bueno, en ese contexto me parece que hay pocos casos que confirmen esa perspectiva con la contundencia, con la fuerza con que lo hace el carnaval montevideano. Hay todo un proceso de espectacularización de la fiesta que ya está perfilado a fines del siglo XIX, que se consolida a lo largo del siglo XX y que determina que hoy carnaval, hablar de carnaval en Uruguay sea sinónimo de un gran festival de teatro popular y callejero, por el cual en el mes de febrero en Montevideo se estrenan más de 40 espectáculos de alrededor de 1 hora de duración, que giran en torno a 3 ejes fundamentales: lo textual, lo musical, lo sonoro y lo visual, y que configuran sin lugar a dudas una de las manifestaciones, si no la más rica manifestación de nuestra cultura popular. Pero bueno, para hablar de estos temas, para ahondar un poquito más en todos estos aspectos, voy a darle la palabra a Cecilia Carriquiri, compañera que integra la Cátedra UNESCO en Carnaval y Patrimonio, y que en su condición de artista plástica, de artesana, como a ella le gusta también definirse, con una vasta trayectoria como escenógrafa, como vestuarista, como maquilladora, es decir, bueno, está en las mejores condiciones para justamente introducirnos y profundizar un poquito en toda esta faceta de la fiesta como oficio de creadores,
artistas y artesanos. Así que adelante, Cecilia, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por este espacio, bienvenidos a todos y a todas. Voy a compartir la pantalla ahora, si está habilitada, y vamos a ir haciendo un recorrido en el cual les vamos a ir contando, vamos a ir reflexionando acerca de cómo está armado y cómo se va a desarrollar el carnaval actualmente, sobre todo en la capital del Uruguay, que es Montevideo. A partir de eso vamos a ir viendo, bueno, los rasgos característicos de esta teatralidad que es tan notoria en todas las áreas de los diferentes conjuntos que van a formar parte de la fiesta. Y bueno, y ahí vamos a ir viendo cómo se entrelazan los diferentes saberes y cómo conviven, saberes que tienen quizás mucho tiempo, que tienen que ver con el mundo de la artesanía, que tienen que ver con el mundo de las costumbres, de los hábitos y costumbres más populares, y cómo se van, cómo van dialogando y van desarrollándose en nuevas formas de lo escénico, porque no vamos a atravesar por ahí un recorrido histórico, pero sí es pertinente aclarar que el carnaval se ha ido modificando como toda cultura viva, ¿no? A lo largo de la historia de manera como muy notoria. Y hay algunas de esas particularidades, hay cosas que permanecen con cierta estabilidad y otras particularidades que justamente son muy visibles y quizás son las que vamos a observar ahora como grandes cambios o transformaciones que han ocurrido por ahí entre los últimos 20 años, 20, 30 años, ¿no? Bueno, voy a compartir, si me permite. Y lo voy a poner grande. ¿Lo están pudiendo ver? Sí, ¿verdad? Sí. Bien, perfecto. Excelente. Y voy a correr esto para este lado. Bien. Esperen un momentito que voy a tratar de sacar esto que no nos deja. Ahí. Bien. Bueno, como contaba Milita, nuestro carnaval es un carnaval muy extenso. Cuestión que es interesante analizar porque parte de esa teatralización es lo que permite que dure tanto, ¿verdad? Si fueran aquellas bacanales desenfrenadas, no podrían durar porque se acabaría el Uruguay. 45 días de bacanal es mucho, ¿no? Y 90 de ensayos que no sabemos Exacto, cómo serían. Exacto. Entonces, justamente la marca esta estas características tan teatrales, donde lo discursivo, la narración de determinada anécdota, ¿no? O sea, la musicalidad, la organización de los espectáculos, con un tiempo determinado y con una forma, con pautas específicas, es lo que hace que, bueno, que la conformación de esos espectáculos muy teatralizados se pueda llevar a cabo durante 45 días de tablados, que es lo que ocurre año a año entre fin de enero y principio de marzo en Montevideo, ¿no? Además de esos días que se inician con el desfile inaugural de carnaval y ahí empieza el concurso hasta la noche de fallos, que es cuando se dan justamente los puntajes finales. Hay 90 días, a veces más, a veces un poco menos, donde los conjuntos se preparan, ¿no? O sea, donde preparan ese show, preparan ese gran espectáculo, que va a concursar en un espacio que se llama el Teatro de Verano, que es común a todos y donde van a pasar durante 2 o 3 vueltas, podría decirse. Entonces, bueno, toda esta institucionalización y esta organización y esta forma que tiene un carácter claramente teatral, admiten que esa duración sea posible, ¿no? En cierta manera. Y a la vez tiene otro rasgo que es muy característico, y es que un poco se mezcla
con eventos específicos donde la bacanal, ese otro desfile, ese momento de la fiesta más colectiva entre espectador y quien la desarrolla, se funden un poco en un territorio un poco más común. Si bien actualmente está mucho más reglado que antaño, hay como, se permite el desborde en cierta manera, ¿no? El desborde generalizado, siempre con cierta reglamentación, porque las sociedades contemporáneas son así, ¿verdad? Pero hay juegos, hay instancias específicas donde eso se da, y luego la organización pautada de, bueno, el tiempo del teatro de verano y el desarrollo que vendrían a ser las actuaciones concretas en los diferentes tablados, donde se van recorriendo día a día entre 4, 5 y hasta 6 conjuntos de carnaval, de diferentes índoles, ¿no? O sea, ahora vamos a ver que hay categorías y formas muy diferentes, formas de esta teatralización muy diferentes justamente. Entonces, en esta gran diversidad entran en juego creadores, artistas y artesanos con saberes muy específicos que se van progresivamente mudando. Por ejemplo, el saber de un hojalatero se va mudando hacia construcciones artísticas que tienen que ver con la escenografía, con el vestuario de los diferentes conjuntos. El sastre, por ejemplo, es un saber muy antiguo que tiende a desaparecer claramente, pero que en carnaval revive, renace, porque muchas veces los conjuntos, cuando tienen que hacer trajes, cosa que se utiliza muchísimo, lo mandan a hacer al sastre. O sea, está la modista y el sastre, ¿verdad? O sea, como dos especializaciones dentro del mundo de la costura. Lo mismo ocurre, bueno, con diferentes oficios que tuvieron un lugar preponderante hace mucho tiempo, o hace alrededor de 50, 60, 70, 80 y más años, que fueron desapareciendo y cuyos saberes se trasladan. Sennett dice que se transforman, que mutan, ¿no?, en nuevos saberes que construyen la parte estética del carnaval actualmente, ¿no?, mezclados con nuevas tecnologías, nuevos materiales que aparecen, o sea, en diálogo con eso, ¿no? Pero es interesante ver cómo el mundo de la cultura popular, de esos oficios, se renueva en estas nuevas formas que tienen que ver con el saber de la fiesta, con la confección estética de esta fiesta. Milita, adelante. Sí, no, me parece muy, muy interesante. No, yo la parte estética corre a cargo tuyo, pero de repente alguna cosa que también importa, justamente cuando nosotros, los uruguayos, generalmente nos ufanamos de tener el carnaval más largo del mundo. O sea, cualquier uruguayo le preguntan, dice, carnaval, enseguida dice, el más largo del mundo. Y justamente nos olvidamos de esta otra cosa que me parece mucho más rica y mucho más significativa. Tenemos sí un carnaval efectivamente muy largo, dura 45 días, pero el hecho de que esa extensión se debe a ese otro rasgo mucho más rico, que es el hecho de que tenemos, yo creo, el carnaval más teatralizado del mundo, ¿verdad? Es decir, esa identificación del carnaval con un festival de teatro, que, como decía Cecilia, tiene, porque también el otro elemento clave es la competencia. Ese festival de teatro está también absolutamente atravesado por la competencia, que es algo que también nos viene desde el siglo XIX. Estos espectáculos compiten por premios en diferentes categorías, y bueno, y ahí se genera una cosa que da para mucha polémica, ¿verdad? Es decir, porque uno dice, bueno, pero el teatro efectivamente puede ser juzgado, es decir, en términos de puntajes, como se hace en carnaval, el arte se puede de alguna manera evaluar de esa manera. Sin embargo, bueno, está tan arraigada esa costumbre que yo creo que también le da una pasión a todo el asunto,
que también tiene que ver con la cosa, ¿no? Y que la disfrutamos y la vivimos con mucha intensidad. Y bueno, ese lugar que es el teatro de verano, donde tiene lugar esa competencia, y después está otra cosa, ¿no? De los tablados barriales, donde ahí ya no se compite, sino simplemente lo que hacen los conjuntos es mostrar, es decir, su espectáculo al público que acompaña noche a noche concurriendo a los escenarios. Antes tablados, es decir, callejeros, claro, donde no se cobraba entrada porque se levantaban en cualquier esquina de Montevideo. Hoy las cosas, es decir, la profesionalización de la fiesta marca, bueno, son espectáculos en recintos cerrados a los que se accede mediante el pago de una entrada y todo lo demás, pero que generan también una cosa que es muy rica, muy característica de Montevideo a lo largo del mes de febrero. Sin duda. Y siempre de noche. Y siempre de noche, siempre por supuesto. Siempre acompañados por la noche. Por supuesto. Ahí. No sé por qué no anda esto. Bien. Bueno, como veníamos desarrollando, lo que fue ocurriendo en el transcurso de todo el siglo es una institucionalización cada vez mayor de estas costumbres populares que por ahí se iniciaron como conjuntos de vecinos que las comenzaron a organizar, pero que estaban por fuera de una regulación, ¿verdad?, institucionalizada. Progresivamente cada vez fue mayor, y ahora hay un armado muy minucioso de la fiesta. Tal vez también, o sea, tal vez no, hay muchísimos otros factores que inciden en ello. Entonces, la DAECPU, que son los directores de los conjuntos en una organización que tiene mucha importancia, o sea, dentro del armado del carnaval, y lo que es la intendencia, que vendría a ser el Estado, la Intendencia de Montevideo, en conjunto organizan el carnaval en sí mismo. O sea, organizan esto que Milita dice, el concurso, que es el inicio y el fin de la propia fiesta, ¿no? Exacto. Es lo que le da, además que hay mucho dinero, ¿no? Esa parte no la podemos obviar. Hay mucho dinero en juego durante todo el carnaval. Los premios son muy altos, hay sponsor, hay publicidad, desde el 2004 se televisa, entonces, bueno, hay... se empiezan a entrecruzar un montón de intereses que tienen, de intereses económicos, que empiezan a incidir también en la propia estructura de la fiesta, en cierta manera, ¿no? O sea, entonces estamos frente a un carnaval teatralizado, con una gran riqueza discursiva y expresiva, institucionalizado, o sea, muy regulado, muy ordenado, y a la vez atravesado por intereses económicos muy fuertes. Esas serían como las tres grandes áreas, ¿no?, que lo caracterizan particularmente: organización, poder económico y teatralización. A partir de eso se genera una fiesta que en nuestro país tiene el mismo nivel que el fútbol, o mayor, a nivel de ingresos, lo cual no es un dato menor, porque Uruguay es un país sumamente muy futbolero. Bueno, esto que les contábamos, este concurso lo organiza DAECPU, como ya dije, Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos del Uruguay. Me falta del Uruguay, sí, ¿no? Populares me faltó poner, ¿no? Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay. Sí, es la gremial de directores, en realidad, ¿no? Es decir, a veces se confunde y dice, de todos los carnavaleros, no. Son los directores, porque los integrantes es otra, ¿no? En algún momento podríamos haber hablado de todos en su conjunto. Hoy es muy claro lo que significa ser director, dueño de un conjunto, y lo que significa ser integrante de ese conjunto. Todo esto está atravesado, digamos, por el pago, es decir, obviamente, es decir, hay un salario, un salario que se cobra, ¿verdad?, por actuar en todo este proceso también de profesionalización y de comercialización de la fiesta, que ha sido muy claro en su consolidación a lo largo del siglo XX, ¿no? Sin duda, sin duda.
Y además los nombres, o sea, los nombres de los conjuntos también se inscriben dentro de la tradición. Entonces hay nombres que valen mucho dinero. O sea, Claro. los patos cabreros, por ejemplo, que es una murga, ya tiene un título que vale por sí mismo. Es como decir, o sea, tiene un estatus dentro de la tradición, porque fue un nombre que fue muy importante a nivel histórico. Y entonces quien sale en ese conjunto tiene como un lugar preponderante frente a otros, ¿no? Se ponen en juego un montón de inciden muchos factores en esta construcción, ¿no? Y a la vez actualmente hay figuras claves que justamente son mejor cotizadas que otras y que integran los conjuntos de acuerdo también al poder y al estatus que esos conjuntos tengan, ¿no? O sea, las figuras muy preponderantes no van a ir a un conjunto que pase desapercibido, por ejemplo, ¿no? Claro. Y donde se pagan primas muy interesantes por los pases, los grandes pases. También, así como en el fútbol, el periodo de pases en el fútbol, bueno, en el carnaval también, para lograr justamente la participación de ciertas figuras que supuestamente, eso después la realidad muchas veces no lo confirma, No. pero se supone que esas figuras posicionan mejor al conjunto en el marco de la competencia. Exacto. Este, es muy complejo y muy amplio. Nosotros vamos a tratar de darles una aproximación a estas grandes eh, eh, variables que inciden en la construcción, o sea, que integran la fiesta en sí misma, ¿no? Bueno, los tablados se separan, los tablados que son los escenarios, que no son el teatro de verano, donde está el jurado y donde se desarrolla el concurso. Esos tablados se separan en comerciales, quiere decir que son de un privado, y en populares, que son del orden de lo público, en realidad básicamente administrados por la Intendencia Municipal de Montevideo. Y organizados por los vecinos, con una participación muy fuerte de los vecinos. Esto es muy interesante, perdón, No, Ceci, no, adelante. en el sentido de que recupera de alguna manera esa participación colectiva, ese sentido justamente de una fiesta compartida por la gente y hecha por la gente y llevada adelante por la gente, que se ha perdido en el marco justamente de la creciente privatización y profesionalización de la fiesta. De alguna manera esos escenarios populares que siguen levantándose en determinadas barriadas, es decir, populares, de Montevideo, de alguna manera procuran de alguna forma recuperar ese sentido comunitario, ¿verdad?, que el carnaval tuvo en el pasado. Y donde también, es decir, son los únicos escenarios que han vuelto, digamos, han revitalizado la tradición de las escenografías, ¿verdad? Es decir, una de las características que tuvo nuestro carnaval en el pasado era que en esos tablados barriales, es decir, los muñecos del tablado, donde se creaban escenificaciones, es decir, hechas justamente a través de saberes artesanales, lo que es el papel maché, el cartón piedra, todo ese tipo de tradiciones artesanales, en los tablados populares daban lugar, bueno, es decir, a escenificaciones muy, muy lindas. Todo eso terminó en la década del 60, 70, esa tradición se pierde y hoy se ha revitalizado justamente en los escenarios populares, donde los vecinos no solamente arman su propio tablado, sino que además arman estas ornamentaciones, con el apoyo, sí, muy decisivo de la Intendencia de Montevideo, que de alguna manera subvenciona, ¿verdad?, esos escenarios. Claro, claro, sin duda. Y esto que trae Milita es algo que vamos a desarrollar un poquito luego, específicamente sobre el territorio de la Murga, pero que venimos ya esbozando un poquito al inicio. Me parece importante como ese corrimiento que ocurre a nivel de la organización social, que ocurre en el carnaval como ocurre en otras áreas,
que tiene que ver con esta cuestión de cómo los integrantes de una comunidad se van desplazando desde de un rol o lugar protagónico a uno pasivo que solo observa. Entonces, por ejemplo, la construcción del tablado, del escenario, de la escenografía del tablado, como parte identitaria de la construcción de un barrio, tenía un anclaje en esos territorios de la convivencia y del vínculo que se han ido perdiendo, como ya les digo, como otras cosas, como el fútbol en las calles, ¿no? Que antes existía y ahora no existe más, en las veredas, ¿no? Entonces, el barrio en sí mismo, el barrio, como lugar de encuentro colectivo, el barrio exacto. No existe más. El tablado era una de las principales materializaciones de esa convivencia colectiva de los vecinos. El barrio decae, el barrio la gente vive de puertas adentro, y por lo tanto todas aquellas manifestaciones que de alguna forma eran depositarias de esa convivencia caducan, entran en crisis, desaparecen. Claro. Y en cierta manera está muy interesante esto que va a ocurrir. El quehacer de la construcción plástica, o sea, todo lo que son los vestuarios, las escenografías, empieza a atravesar tercerizaciones, podría decirse, porque se le manda a un especialista que lo hace y que desarrolla todos esos saberes, ¿no? Pero a la vez muchos optan, los que tienen más capital optan por eso, entonces envían a la confección a las modistas especializadas o a los talleres. Pero hay otro territorio de aquellos que no tienen por ahí el capital que llegue a cubrir esos rubros, que desarrollan de una manera colectiva confección, adorno, decorado, ¿no? Y entonces se vuelve como a unificar en cierta manera esa forma del vínculo que tiene algo más cercano a las prácticas de antaño, ¿no? Eso pasa mucho actualmente en una propuesta de la Intendencia de Montevideo que surgió hace alrededor de 20 años, creo, o más, capaz 30. Sí, en los 90. Claro, que es el movimiento de Murga Joven, donde ahí hubo un corrimiento muy interesante a nivel de la forma y del alcance que tuvo a la juventud montevideana todo el fenómeno de la murga y de cómo lo desarrollaron. Ellos, y una de las cosas que me parece que fue primordial fue la construcción de saberes y de espectáculos colectivos sin la presencia de aquel dueño que manda y opera por sobre el desarrollo del espectáculo, ¿no? O sea, la colectivización de la creación artística, ¿no? O sea, esa cuestión colectiva en la cual también las manos, los saberes prácticos entran en juego, se discute la letra, se discute la puesta en escena, desde un lugar más de lo colectivo, de lo cooperativo, empiezan a marcar como, en cierta manera, algunas salidas en relación a los órdenes más que habían sido prioritarios durante mucho tiempo. Eso actualmente actúa bastante vinculado, ¿no? O sea, conviven las formas cooperativas con las formas más privadas, podría decirse, ¿no? Del dueño y el resto del conjunto como obreros asalariados, ¿no? Obreros de momo. Ahí está. Bueno, más allá de estas dos instancias de los tablados comerciales y populares, está el desfile inaugural, que es el que da inicio, justamente, como dice su nombre, a todo el carnaval. Un desfile que es el desfile de llamadas, que es un desfile muy emblemático, en el cual, que tiene otras características. En el desfile inaugural, todos los conjuntos que van a participar del concurso del carnaval tienen que desfilar, ¿ok? Es como la presentación, desfilan y hacen su presentación oficial dentro del encuadre del concurso. El desfile de llamadas corre por otro territorio diferente y son las comparsas de negros y lubolos
que al ritmo del tambor y al baile, ¿no? Con los personajes característicos bueno, de la comparsa, nuestras llamadas comparsas, desarrollan una noche de ritmo y de danza. Que si se quiere el desfile que realmente se justifica, porque el desfile, nuestras agrupaciones son agrupaciones de escenario, no son agrupaciones de desfile. Entonces verlas pasar por 18 de julio, que es la principal avenida de Montevideo, simplemente pasar el día del desfile inaugural, es realmente, es decir, es más un acto, digamos, es formal y burocrático que realmente una fiesta. En cambio, las únicas agrupaciones es decir, que tenemos de desfile, es decir, que se lucen realmente en la calle, no en su espectáculo arriba del tablado, sino en la calle, son las comparsas de negros y lugolos. Entonces, el desfile de llamada, que además tiene un valor antropológico muy, muy fuerte, por lo que significa la recuperación, la conservación de tradiciones que vienen desde la época colonial, ¿verdad? Con los candombes de los negros en el recinto de Montevideo, incluso todavía en épocas de esclavitud y todo lo demás. Es decir, el hecho de que esas tradiciones hayan sido conservadas, más allá de los cambios y permanencias que siempre hay presentes en una tradición cultural, pero más allá de eso, que esas raíces, es decir, se conserven hasta el día de hoy y que tengamos los personajes de la mama vieja, del gramillero, del escobero, del ritmo de los tambores, de la llamada, ¿verdad? Y el paso de baile de los negros que reproducen, digamos, esas viejas tradiciones. Bueno, todo eso se da en el desfile de llamadas, que de repente es a nivel internacional capaz que el gran llamador. El gran llamador, y viene mucha gente del extranjero a ver el desfile de llamadas, que tiene efectivamente una proyección, una dimensión realmente muy, muy, muy importante, ¿no? Sí. Es una fiesta de desfile, o sea, esa es el gran escenario, es el desfile, ¿no? En sí mismo. Exacto. Y solamente son comparsas, ¿verdad? Que pasan a un ritmo que dura muchas horas al ritmo del tambor, ¿no? Y ahí se danza alrededor de justamente ese ritmo. En el desfile inaugural están los parlantes, unos cantan, otros tocan, otros el bombo y el redoblante, otros... Claro, entonces es un pálido reflejo después de lo que uno va a ver arriba del escenario, que es lo que realmente el atractivo está allí, ver la propuesta, digamos, el espectáculo en sí en el escenario. Claro. ¿No? Otro de las actividades de nuestro carnaval son los corsos barriales. Sí. Que son como pequeños desfiles que suman las escuelas de samba, y que también tienen un carácter más, si bien no llegan ni mucho menos a ser como el gran desfile de llamadas, tienen un carácter de desfile en donde el barrio se integra, hay mucha música, hay baile, hay danza, y sobre todo ritmos de percusión en general, ¿no? Esos desfiles los organiza, bueno, también la comisión de carnaval, y ocurren, no son muy, no tienen un gran desempeño. Es un intento, ¿no?, de recuperar una tradición. Exacto. Que en otro momento tuvo una fuerza impresionante en todo Montevideo, que se fue perdiendo a consecuencia de que cambian las formas de vivir y de sentir de la gente, y entonces de pronto esas manifestaciones colectivas pierden fuerza, y que en los últimos años desde la Intendencia se ha intentado revitalizarlas con éxito variado. Exacto. Bueno, este concurso, ahora ya yendo al concurso específicamente y a estas categorías teatralizadas, todas en realidad, en el teatro, o sea, valga la redundancia, que se van a desarrollar en el Teatro de Verano, o sea, el concurso, ¿no? Luego en los tablados van a seguir haciendo fragmentos o quizás a veces actuaciones completas. Las 5 categorías que tiene nuestro carnaval son comparsas de negros y lugolos, que desarrollan un espectáculo de escenario, ¿verdad? No el que acabamos de nombrar del desfile, en el cual solamente
tocan y bailan, ¿no? Sino hay letra, hay una narrativa, hay una historia que se cuenta, hay danza, hay instrumentos musicales, bueno, tiene toda una complejización, un armado, un arte escénico desarrollado alrededor del grupo, ¿no? Y de temáticas que en general tienen que ver con el mundo afro y con la historia del mundo afro y atravesadas actualmente con cuestiones más contemporáneas, pero en una narrativa que en general transcurre por esos lugares. Luego las murgas, que son otra categoría totalmente diferente, cuya base es el bombo, el platillo, el redoblante y la guitarra. Ahora las vamos a describir una a una. Luego los humoristas, que son un grupo de 15 a 20, una cosa así, que usan en general órgano, guitarra eléctrica y cuya base está igual que en los parodistas en el baile y la humorada o la parodia, ¿no? O sea, son como desarrollos en tono de comedia, podría decirse, cualquiera de los dos, satírico y comedia, ¿no? El humorista capaz que con una tendencia un poco más descacharrante y sin parodia, sin la estructura de la parodia. Con la libertad de poder crear esos sketches humorísticos, es decir, simplemente, en cambio el parodista tiene que parodiar, es decir, hechos o obras clásicas o una película o un personaje, tiene que ser la parodia de una determinada realidad, ¿verdad? Exacto. Es decir, mientras que el humorista actúa libremente, es decir, crea libremente sus humoradas. Exacto. Y bueno, después las revistas que son quizás las que tengan menos alcance dentro del carnaval, realmente tienen un alcance muy escueto, podría decirse, que están centradas sobre todo en el baile, en el brillo, en la música, y que en los últimos años han tenido algunas salidas un poco más que han complejizado un poco sus narrativas, pero no tienen gran alcance. Proviene de la revista porteña en origen, pero acá no tuvo el desarrollo, probablemente por una cuestión de identidad y de identidad y de gusto que tuvieron y siguen teniendo en Buenos Aires, ¿no? Bueno, esta foto, estas fotos intentan mostrarles, todas las categorías que acabamos de ver, cómo a nivel estético hay una variedad impresionante realmente, ¿no? O sea, es algo que nosotros, que lo conocemos y que lo vivimos año tras año, diferenciamos muy claramente, ¿no? Unas comparsas de negros y lugolos con plumas, con mujeres con malla, con mucho brillo. El brillo creo que está presente en casi todas. En el cual está un poquito menos presente actualmente es en la murga, pero el brillo es como determinante, ¿no? de todas las estéticas. Después lugares más homogéneos como los parodistas, que tienen una parte que puntea, que es muy importante, que es el tema del baile. Entonces ahí suelen utilizar vestuarios comunes, frac o chaqueta y pantalón con un único tono o con dos tonos, pero todo en composé. La murga trabaja mucho, pero al cuerpo, ¿me explico? O sea, las características de los parodistas justamente son muy estilizadas, muy al cuerpo, muy entalladas los vestuarios. Las murgas justamente trabajan en lo contrario, aunque hubo corrimientos a partir de la murga joven, en el cual esa cuestión del volumen y del murguista atrás del traje y atrás de la máscara se fue abandonando hacia lugares más despojados, más del despojo. Pero eso se sostiene por momentos y por momentos vuelve la necesidad de aquel traje que tiene mucha forma, mucho volumen, mucho peso. Lo que me interesa muy particularmente poder observar que los movimientos van a tener que ver con eso. O sea, la estructura de esta teatralidad, la estructura escénica de cada una de los conjuntos y las categorías
determina el uso de determinados vestuarios. ¿Me explico? O sea, la murga tiene que cantar, el canto es preponderante, es primordial. Entonces, como tiene que cantar y hay un micrófono delante, hay cosas que no pueden obstruirle ese rubro que es tan importante. O sea, se prioriza el canto por ahí por sobre la elasticidad del movimiento. Un murguista no precisa demostrar que sube las piernas y que hace un giro. Un parodista sí. Entonces un parodista no va a poder tener una capa hasta el piso que pesa 20 kilos y que no puede caminar porque no puede desarrollar su coreografía de baile. Y su coreografía de baile está dentro del reglamento, ¿verdad? Lo mismo va a pasar con las comparsas de negros y bolos. Tienen que lucir su danza, su baile. Entonces, bueno, para lucirlo, la estilización del cuerpo, el despojamiento son necesarios. Se colocan los centros de brillo o de color o de volumen en lugares que admitan que el movimiento corporal no se vea obstruido, por ejemplo, ¿no? Y así, en cada categoría hay especificidades del vestuario en función de la construcción escénica. Bueno, acá tenemos, no lo voy a leer todo porque es muy largo, se va a tornar muy largo, pero vamos a pasar por cada uno. Las sociedades de negros y lugoles son agrupaciones donde participan en general personajes típicos, que como ya lo nombramos con Milita, que tienen que aparecer, o sea, que aparecen, o sea, de hecho, ¿no? El gramillero, el escobero, la mamá vieja, las bailarinas, ¿tá? Y la cuerda de tambores, ¿no? A partir de ahí se genera un espectáculo escénico que tiene un tema o varios temas, ¿no? Danza, música y movimiento escénico. Eso además es algo que va a pasar en todas las áreas, que tiene que ver con los rubros. El jurado, el concurso va a estar, va a desarrollar sus puntajes en relación a el vestuario, el movimiento escénico, la letra, o sea, como el contenido, ¿no? Y la música. En cada área, o sea, en cada categoría, esas cosas tienen características diferentes, pero estos 5 rubros son comunes a todas, ¿verdad, Milita? Sí, claro. Entonces, y el jurado es el mismo, además. Eso el jurado es el mismo, que puntúa esos 5 rubros específicos. Ahora, las características de cada rubro son específicas de cada categoría. Y otra cosa que es muy interesante de ver es que cada categoría no hay ninguna que dure menos de 35 minutos, que la que dura menos es la murga, que tiene entre 35 y 45 como tope. Claro. Por ejemplo, las comparsas tienen entre 45 y 60. Se dan cuenta de lo que significa en el teatro de verano, noche a noche pasan 4 conjuntos. 4 conjuntos de alrededor de 1 hora de duración, con 5 rubros diferenciados que se van a puntuar alrededor de eso. Bueno, yo elegí una imagen nada más, o 2 imágenes. La murga, hay dos de las categorías que se han especializado más y que han tenido más alcance actualmente dentro del carnaval uruguayo, y a la vez han tenido mayores corrimientos en relación a la complejización o a la profesionalización de toda su estructura. Una es la murga y la otra son los parodistas. En cierta manera los demás rubros, los humoristas también han tenido bastante movimiento, pero las comparsas y las revistas se han quedado un poco con las estructuras más estables durante mucho tiempo y se han transformado menos. La murga ha tenido muchísimas transformaciones a nivel como compositivo, podría decirse, a la composición interna del espectáculo. Muchas variables, también por corrimientos que tuvieron que ver con las clases sociales y con el arribo de gente muy especializada,
de artistas que se dedican solamente a esto. Entonces eso hizo que ciertos saberes que tenían su raigambre en lo popular y que por ahí la gente desarrollaba de una manera más espontánea, se vuelvan saberes específicos, se profesionalicen. Entonces, bueno, eso genera modificaciones en la interna de los campos, ¿no? O sea, de los campos compositivos, del campo artístico en sí mismo. La murga actualmente desarrolla en general un discurso que puede tener o no un hilo conductor. Con la Catarina se ha establecido una cuestión del título. La Catarina es una murga que sale de murga joven y que ha triunfado dentro de Uruguay y afuera también. Ha recorrido el mundo entero. Exacto. Y ellos establecieron, no fueron ellos como por primera vez, pero como que dejaron más sellada la idea o la forma compositiva que tiene que ver con que el espectáculo tenga un nombre y desarrolle toda una temática alrededor de cierta coherencia narrativa que se enlaza desde el inicio hasta el final. Por ahí los espectáculos de murga no tenían esa característica. No, y hay un elemento, pienso yo, en un desarrollo histórico que es importante marcar, como la categoría de murga, el carnaval en general, pero la categoría de murgas en particular, durante buena parte, es decir, vamos a marcar sus inicios a comienzos del siglo XX, es muy difícil, una tradición popular como la murga es muy difícil fecharla, es decir, nació tal año, bueno, no importa, a comienzos del siglo XX se inicia esa tradición y durante buena parte del siglo, durante toda la primera mitad del siglo, está relegada a sectores populares e incluso marginales, y es vista justamente, es decir, un poco despectivamente, ¿verdad? Es decir, sus características se la ve como, de alguna manera, es un poco símbolo de lo ordinario, es decir, de esa cosa un poco bárbara que tienen las clases populares en su manera, digamos, de expresarse. Hay un prejuicio muy, muy fuerte respecto de la murga. Una situación donde además también se mezclan también cuestiones de tipo político, es decir, en fin, hay todo un sector de la intelectualidad y de la alta cultura y qué sé yo, que ve a la murga en forma muy despectiva. Esa situación va a cambiar durante la dictadura. Uruguay vive, es decir, una década, es decir, la década del 70 y comienzos de los 80, un régimen, es decir, dictatorial, que determina que una cantidad de expresiones culturales sean silenciadas, sean perseguidas, es decir, sus protagonistas, es decir, o se exilian o caen presos, son desaparecidos en muchos casos, ¿verdad? Y entonces eso va a generar, digamos, hay una suerte, digamos, de distorsión en lo que es el panorama cultural de entonces y que determina que mucha gente que antes se movía en otros sectores encuentre en el carnaval la posibilidad de seguir haciendo lo suyo. Por supuesto, un carnaval controlado, censurado, es decir, en todas sus manifestaciones, pero que no fue prohibido. Esto es interesante, ¿no? Es decir, tanta cosa que se prohibió durante la dictadura, el carnaval no se prohibió. Hubiera tenido un costo político demasiado alto el prohibir la fiesta. El carnaval continuó funcionando durante todo el periodo de la dictadura. Y muchos artistas provenientes de otras ramas y con otra, justamente con otra formación, con otro nivel sociocultural y todo lo demás, se volcaron al carnaval y llevaron al carnaval lenguajes nuevos, formas expresivas nuevas a nivel textual, a nivel musical, a nivel visual, a nivel estético, que van después a perdurar en carnaval, ¿verdad? Es decir, van a introducir cambios, digamos, Claro. bueno, ahí está, es decir, antes esos coros que antes se arreglaban exclusivamente de oído por parte de los directores, se introduce la guitarra, se introduce, es decir, hay también ahí una polémica fuerte de alguna manera, es decir, la importancia también de preservar determinadas manifestaciones, es decir, que venían del pasado y que tenían justamente su raíz en un saber popular y que hoy de alguna manera han quedado en manos de especialistas, ¿verdad? Es decir, donde a veces, bueno, es un proceso como siempre en estas cosas de pérdidas y ganancias, ¿verdad? De repente se gana
en algunos aspectos, a través de un espectáculo más cuidado, más prolijo, en fin, como decía Cecilia, el hilo conductor que determina que haya una narrativa mucho más desarrollada, digamos, más elaborada a nivel del espectáculo. Al mismo tiempo se pierde aquella frescura, aquella espontaneidad que tiene el arte popular. Y entonces, bueno, un poco lo que tú mencionabas, es decir, la Catalina bien puede ser ejemplo de eso, es decir, murgas que antes, bueno, estaban conformadas por canillitas, los vendedores de diarios, los feriantes, es decir, esa gente a veces incluso que se mueve un poco en las fronteras entre lo legal y lo ilegal, ¿verdad? Es decir, eso que tiene tanto el arte popular, digamos, un poco el tango, un poco el samba brasileño, un poco la murga tiene también eso. Es decir, hoy resulta que muchos murguistas, bueno, son estudiantes universitarios, son gente que viene del teatro, en fin, le han dado otra impronta. Y entonces, bueno, yo creo que la Catalina es un poco, y otros, por supuesto, muchos otros títulos son un poco reflejo de eso, ¿no? Cuando nosotros miramos o escuchamos las grabaciones más antiguas, por ejemplo, que hay de murgas, una característica que te impacta, que te asombra, y a mí me maravilla en realidad, ¿no? Es que los discursos que se desarrollaban con esta espontaneidad que comentó recién Milita, también tenían algo de lo local, hasta de lo familiar, ¿me explico? Porque no estaban trazados para un gran espectáculo, ¿no? Seguro que no podían viajar por el mundo porque llegaban a otro lugar y no eran comprendidos porque los propios contenidos narraban cosas mucho más de la índole de lo cotidiano, ¿verdad? De aquellas otras cuestiones locales, cerradas, que pertenecen a un colectivo mucho más micro que a estos discursos más universales. El hilo, la construcción de cierta coherencia, ¿no? También las propias temáticas que se desarrollaban marcan diferencias muy grandes. Ahora hay como un desarrollo mucho más amplio y mucho más abarcativo en cuanto contenidos más universales, podría decirse, de algunas murgas. No es que esté ocurriendo con todas, ¿no? Porque también la murga, y esto quizás haga que perdure un poco la cuestión del localismo, tiene que hablar de lo cotidiano, porque tiene que hablar de nuestros problemas políticos, tiene que hacer crítica, por ejemplo, social y política, y entonces no la puede hacer desde lugares que no sean las cosas que, por ejemplo, acontecieron en el año tal político hizo tal cosa, tal otro hizo tal otra, ¿no? Y a partir de eso es que se establece la narrativa, ¿no? Ahora después vamos a ver la estructura interna que tiene justamente la murga. Bueno, las revistas, esto que decíamos antes, parten de esta cuestión de la revista más bonaerense, y bueno, no tienen mucho alcance en nuestro país, hay muy pocas, y es un género que, no sé, a mi entender está tendiendo a desaparecer, pero capaz que sufre alguna transformación y se renueva, ¿no? Tienen una cuestión de show de revista, que no sé si conocen, pero la típica revista porteña de baile, brillo, luz. Cuando hablamos de porteño hablamos de Buenos Aires. Nosotros estamos muy acostumbrados. Los porteños son los argentinos de Buenos Aires. Exacto. Para nosotros. Y la revista en Buenos Aires tiene una tradición, un arraigo brutal. Y acá sí, la revista nuestra no. Es decir, creo también que esto tiene que ver con lo musical, ¿no? Es decir, las comparsas de negros y lugolos y la murga inventaron el sonido de Montevideo. Es decir, los negros con sus llamadas, ¿verdad? Con sus tambores. Es decir, además folclóricos, porque el tamboril es un instrumento folclórico, un instrumento creado, es decir, en el Uruguay, en Montevideo, por parte de los negros esclavos, y la murga, que no es folclórica porque utiliza instrumentos de las bandas militares, ¿verdad? Es decir, sus instrumentos son el bombo, el platillo y el redoblante, pero de todas formas eso lo uruguayiza,
es decir, y crea un sonido, un canto, es decir, esa convivencia de distintas cuerdas de voces cantando de determinada manera, es decir, que también es una suerte de banda de sonido es decir, de la cultura urbana uruguaya. Entonces eso también les da a esas dos categorías un arraigo muy particular respecto de las otras, ¿verdad? Es decir, que por supuesto son muy gustadas, el caso de los parodistas. Bueno, los parodistas son una categoría de una enorme popularidad y un gran impacto, digamos, es decir, pero que ya responden a otros parámetros, ¿verdad? Más internacionales, no tienen aquello de conservar también, es decir, una determinada tradición, ¿no? Claro, claro, sin duda. Cualquiera de los tres. Los otros son, están dentro de nuestra identidad muy a fuego, o sea, integran nuestra identidad, el parodismo y. Ahí está. Bueno, estos son los parodistas hay un punto común entre parodistas, revistas y humoristas que tiene que ver con esta cuestión de las músicas, no con ritmos propios, podría decir originarios de nuestra cultura, sino con ritmos más globales, podría decirse, o más generales, y a la vez la propia composición, te das cuenta, hacen secuencias de danza y de movimiento, escénicas, que tienen que ver con bailes más homogéneos, con pistas específicas, y ya como les contaba antes, con teclado, guitarra, con otras características de forma, bastante diferentes. Lo que sí, donde logran el mayor alcance, a mi entender, por eso la revista, como solo está basada en ese lugar, le falta como un pie. En el caso de la parodia y del humorismo, lo tienen a través del humor y de la parodia propiamente dicha, ¿no? Es como que la gente mira el inicio con aquellos bailes y los giros y todo, que es muy lindo, pero que no pasa demasiado a nivel del espectáculo y de lo que atraviesa a los espectadores, pero sí después con la humorada o con la parodia, eso se convierte en una cosa más, como más interesante, podría decirse, ¿no? Bueno, yo tengo acá, a las 4 en punto. Bueno, es una característica que ya nombramos antes, de este teatro de verano y como les decíamos, de los tablados, ¿no? Entonces, hay un acuerdo en todo estas 5 categorías teatralizadas, hay un acuerdo entre el espectador y el espectáculo, en el sentido de que el espectador es libre de entrar y salir del espectáculo, que es algo característico de la forma de este teatro al aire libre, ¿tá? Sea en el teatro de verano o sea en los tablados. ¿A qué me refiero con eso? A que acá tienen 2 fotos del teatro de verano, una de noche y una de día, ahí es donde ocurre el concurso, y abajo tienen 2 fotos de tablados, o sea, de escenarios populares, que son tablas arriba de unos soportes de andamios y después un cuerpo atrás, una espalda, como quien dice, que tiene o bien mucha propaganda o bien una construcción escenográfica en un tablado popular, por ejemplo. Son como las 2 variables. Si es privado, en general tiene mucha propaganda, y si está construido por los vecinos del barrio, puede tener determinado decorado que se va a sostener durante todo el carnaval. Pero lo que me interesa observar, que un poco lo estuvimos hablando recién con Milita, es que en esa lógica de que el espectador y la gente que desarrolla el espectáculo, el artista, hacen una especie de pacto, entran en juego muchas variables. Entonces se produce un lugar de superposiciones diversas, podría decirse. Entonces, a la vez que está ocurriendo el show, pasan vendiendo café, bebidas, comidas, pasan pregonando café,
y los tipos están cantando adelante, churros, churros, torta frita, no sé qué, chorizo, no sé qué, y un niño llora y corre otro, y otros gritan, y otros se tiran por cartones, y la gente, y otros miran, y los sonidos casi siempre están muy fuertes, entonces siempre terminás escuchando si querés escuchar. Hay gente que se encuentra con uno que no veía hace tiempo, entonces se ponen a conversar y se paran en la mitad con el mate. Hay un bingo entre medio de cada conjunto. Entonces, bueno, como que eso es un poco como la característica de la fiesta, ¿no? O sea, el tablado tiene eso, conserva, y eso creo que también es una de las riquezas, podría decirse, de su forma expresiva, de cómo sostiene. No es el teatro, aquel teatro oscuro y silencioso, ¿verdad? El teatro a la italiana oscuro y silencioso, donde me siento y arriba están los clásicos. En el teatro de verano sí, porque el teatro de verano, bueno, está de por medio de la competencia y entonces evidentemente el espectáculo tiene que fluir con todas las posibilidades de mostrarse en su mejor versión. Pero el tablado es el lugar de encuentro colectivo. Se disfruta tanto del espectáculo en sí como de todo ese entorno en que, bueno, la gente se encuentra con amigos, se toma una cerveza, digo, va al baño en la mitad del coso. Exacto. Entonces es un lugar de muchas superposiciones, podría decirse, pero eso es lo que le da justamente, hace por ejemplo, que uno vaya al tablado a las 8 de la noche y se vaya a las 2 de la madrugada. Si no, imagínense estar sentado durante 3 veces por semana durante el carnaval en un lugar donde estás desde las 8 hasta las 2 sentado sin hablar con nadie, ¿no? No sería viable, ¿no? O sea, ocurre toda esta socialización tan grande y toda esta cuestión también del alimento, de la bebida, de la comida, ¿no? Alrededor de los diferentes conjuntos que van pasando y del bingo y de animadores. Los tablados, algunos tienen animadores. O sea, gente que si hay tiempo de sobra entre un conjunto y el otro, porque vienen en el ómnibus y no llegaron en hora, anima el tablado. O sea, hace que la gente y los niños se distraigan mientras llega el otro espectáculo. Es un detalle no menor de la característica de esta fiesta. Bien, y bueno, y ahora vamos a entrar para ir cerrando, para ir terminando, a esta cuestión de la murga específicamente. Y bueno, hablarles, contarles cómo la murga construye una ficcionalidad a partir de narrativas comunes colectivas, esto que les decíamos antes. Temáticas sociales pertenecientes al mundo público y la vida colectiva, con una mirada o enfoque realizado desde el punto de vista de cada murga. O sea, cada murga va a tener su estilo propio, pero van a hablar de temas que nos ocupan a todos, que no están, como por ejemplo en la parodia, pautados de antemano, ¿verdad? Sino que la construcción de cada espectáculo es única y cada año se va a desarrollar de manera diferente en cada conjunto y en la historia de cada murga, ¿no? La estructura base que ha tenido, bueno, hay muchos debates que la han acompañado y muchos quiebres y rupturas y vueltas y discusiones, ¿no? Pero la estructura básica de una murga es una presentación, una despedida, donde en general, no es absoluto, por eso les digo, hay cierta solemnidad o reflexión, tienen cierta emotividad, sobre todo en la despedida, ¿no? Luego, o bien al inicio, después de la presentación, o bien luego de un cuplé, la estructura se puede ir moviendo, un salpicón en el cual se desarrolla sobre todo información mediática que tiene que ver con noticias puntuales, de denuncia y protesta en relación a cosas específicas que pasaron en el año. Es como un pequeño informativo en tono de humor que va narrando
Y con un componente de crítica política muy fuerte, Sí. ¿no? Es decir, la murga es el comentario crítico de la actualidad y la sociedad uruguaya es una sociedad históricamente muy politizada, donde la política ocupa un lugar absolutamente central. Entonces vamos un poco al tablado, entre otras cosas, a ver qué dice la murga sobre esas cosas que pasaron, ¿verdad? Entonces esa es como es decir, si bien la presentación y la retirada son momentos claves, e incluso lo que queda, es decir, después La de que canción que te termina el quedás carnaval, cantando. te quedas cantando la despedida, pero de todas maneras en el momento del carnaval lo que importa es que esté logrado ese salpicón, ese popurrí, ese cuplé que nos habla de lo que se vivió y bueno, queremos ver con qué ingenio, es decir, el murguista logra justamente decir, hablar de eso en el sentido del humor, ¿no? Tal cual. Y otra parte que integra esta estructura es el cuplé, ¿no? O sea, el cuplé o los cuplés, puede haber uno, puede haber dos, donde desde el humor, la fantasía y la imaginación se desarrolla una temática específicamente. En general hay un cupletero, dos cupleteros o toda la murga cupletea. Eso también depende del estilo. Lo clásico es que haya un cupletero. Claro. O dos cupleteros. O sea, que son como figuras destacadas para que lo tengo por acá, que a lo largo del tiempo nosotros ya actualmente los reconocemos. Es él mismo siempre, es la persona, eso es hermoso también de nuestro carnaval. Es la persona claramente localizada, es, yo qué sé, Pinocho. Todo el mundo sabe quién es Pinocho. Pinocho la persona, ¿entienden? Como Milita, como Cecilia. Pinocho, mirá Pinocho. Y Pinocho hace de Napoleón, hace de, yo qué sé, hace de Bush, hace de... Y va haciendo los diferentes cuplés a lo largo de su historia, pero en realidad hay como una cuestión ambigua en que ese personaje que cupletea es la persona, es el murguista y es el cupletero a la vez. ¿Me explico? Y también el personaje. O sea, hay como un acuerdo también ahí, ¿no? No tiene esta cuestión del teatro aquel que trata de imitar. Claro, asume un personaje con otros códigos, ¿no? Es Exacto. completamente diferente. Claro, Exacto. claro. No lo incorpora desde ese trabajo tan interno, sino que hay como una especie de mascarada, de acuerdo de máscaras en el cual me pongo un gorro y son Napoleón y todos saben, y de repente está haciendo de Napoleón y viene un burguista y le dice, pero Pinocho, ¿qué estás haciendo? ¿No? Y ahí están todo el tiempo esos quiebres aceptados y establecidos, ¿no? Se funciona mucho más desde el estereotipo, ¿no? Desde la forma estereotipada que tanto porque estas propias características que les acabamos de desarrollar hacen que no sea necesario, porque es también una narrativa más externa, más abierta, me explico, que no sea necesario esta cuestión de estar tan cerrado en la composición del personaje, sino que opera más articulado con otras variables, con el resto de la murga, con otros personajes, con el vestuario que use. Entonces ahí tiene como otro movimiento, aunque puede sostener la ficción desde el principio hasta el final sin ninguna alteración, ¿no? Bueno, el código, la murga se caracteriza por la máscara blanca, siempre, y después los tres códigos que se van a jugar más a nivel estético son el color, el brillo y el volumen. Son las tres lógicas preponderantes. Entonces, bueno, acá vemos uno que tiene un montón de trabajo, ¿no? A la máscara blanca se le agrega, bueno, el color y las caracterizaciones necesarias de acuerdo al espectáculo y al diseño, ¿no? Y sostienen este mismo maquillaje durante toda la actuación, ¿tá? O sea, sostienen, por eso mismo también decía que la composición del personaje está atravesada por otras variables, porque el mismo personaje que hace un cuplé es el que se pone el sombrero y la capa de presentación y canta una presentación en la despedida. Pero entre medio no se va a cambiar el maquillaje para parecer
otro, ¿no? Sino que tiene que sostener con su máscara blanca por ahí ser el rey Carlos, ¿no? Entonces ahí es donde el juego está atravesado por otras lógicas, bastante diferentes de las del teatro más convencional, de este otro teatro más, este, clásico, más claro. clásico, más Claro. clásico. Bueno, la máscara sobre el rostro con pintura en los labios, en las mejillas, en los ojos. Los murristas se pintaban, actualmente se maquillan, ¿no? Ahí cambió, ¿no? Hay como algo de te pintaste la cara, ¿no? Que es como algo mucho más. Mucho más casero, mucho más. Exacto. Claro. Ahora, maquillarse, bueno. ahora se maquillan, en el teatro de verano hay grandes maquilladores preparando a los conjuntos, se utilizan diferentes técnicas de volumen, por ejemplo se utiliza el látex, se utilizan apliques de todo tipo. Vieron que la industria también nos ha llevado, la industria material, nos ha llevado a desarrollar técnicas nuevas, ¿no? Porque el alcance de las posibilidades que te daba tener una pastilla blanca y algunos colores no tienen hace 40 años no tiene nada que ver con hoy, con actualmente, cómo hay una variedad técnica inmensa que bueno, que justamente el carnaval la toma y va desarrollando cada día productos más eh, magníficos, podría decirse, más grandes, más coloridos, con técnicas de todo tipo que se van entrecruzando con saberes de antaño y técnicas nuevas, el látex, las transformaciones de rostro, nuevos maquillajes que no se corren, elementos, yo qué sé, el aluminio utilizado en los vestuarios, un montón de cosas que van generando que haya el stretch, la posibilidad de vestir a alguien con telas elásticas. Es muy reciente en realidad. Antes no había telas elásticas como hay ahora. Entonces eso también hizo que se modificasen las formas, ¿no? Hay también los materiales de desecho, se han incorporado también muy creativamente, ¿no? Es decir, como técnica, muchas murgas que de repente han apostado a eso, ¿no? Sí, sí. Esta, la que puse hace un rato, primera, esta tiene materiales de desecho. Si ven, tiene, o sea, no todos, ¿no? Pero si ven el traje que estaba más hacia mi izquierda, nuestra izquierda, son fondos de botellas de plástico, que son pintados y que, bueno, ahí de violeta y amarillo, el fondo de la botellita de medio litro y son pegados o cosidos alrededor de todo el traje. En el otro son flejes o sunchos, no sé cómo le llaman ustedes, pero son flejes o sunchos que bueno, que eso ya no es de reciclaje. El primero sí y el otro es con poliuretano, que tampoco es reciclaje en sí mismo, pero se usa muchísimo. O sea, y donde se tiende incluso por parte de algunos jurados, se ha planteado la necesidad de priorizar, apostar a este tipo de cosas para que no finalmente en la competencia no pese el hecho de, bueno, aquel que tiene mejores posibilidades económicas y por lo tanto, es decir, puede desarrollar un vestuario de lentejuelas y de una cantidad de brillos y que en cambio prime lo que es la creatividad que supone emplear este tipo de materiales, ¿no? Sin duda, sin duda. Eso claramente es como que se ajusta a las posibilidades, ¿no? Claro. O sea, cuanto más posibilidades económicas tenés, por ahí no te interesa tanto ser creativo. En cambio, cuando se ajustan los números, hay que buscarle la vuelta. Se han hecho cosas hasta con elementos naturales, con palmeras, con diferentes cosas que tienen que tienen un uso que hoy día con determinados materiales podés hacer que duren y que duren todo un carnaval, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un diálogo, es muy interesante porque en relación a lo plástico, al desarrollo plástico, cada año yo siempre voy donde sale el desfile, solamente voy siempre desde temprano a mirar la maravilla de lo que fue creado, porque cada año es nuevo, ¿entienden? O sea, cada año hay toda una confección gigante, no solo narrativa, escénica, sino también plástica.
nueva, que se va renovando y bueno, que demuestra eso, los territorios, las originalidades, los planos, el uso de determinados materiales, cómo va resolviendo la cultura ese quehacer, ¿no? Que tiene que ver con esa construcción estética. Bueno, este disfraz, este disfraz que ya no se le dice tanto disfraz, se dice vestuario ahora, ¿no? Como se decía pintado en vez de maquillado, se decía el disfraz y ahora se dice el vestuario. Era construido artesanalmente, con las cosas que quedaban y sobraban o se conseguían, ¿no? No era construido en ateliers específicos con toda la complejidad que hoy tiene. Eso empezó a cambiar, o sea, esa cuestión de lo casero y artesanal empezó a cambiar y se hizo cada vez más sofisticado, podría decirse, y además, otra cosa, y eso es algo que ocurre en, por ejemplo, las comparsas de negros y lugolos, los propios murguistas y en las comparsas, sobre todo las bailarinas y los bailarines, desarrollaban sus vestuarios, ellos mismos. Y en las murgas por ahí lo hacían las madres, las esposas, las abuelas, ¿no? Y eso se fue corriendo y aparece alrededor de la década del 70 la figura del diseñador, que es como un otro externo con un saber específico que organiza el planteo estético. ¿tá? Entonces ahí empiezan a ver, que se empiezan a observar cuando ves los conjuntos, composiciones más equilibradas o con un pienso al detalle de el uso del color, el uso de la forma, el carácter expresivo que tenía tal o cual conjunto, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí empieza a haber un corrimiento bastante grande a nivel de confección y se va tornando un espectáculo mucho más preparado todo para ser visto, para ser observado, para ser disfrutado desde una afuera por un público variado, ¿no? No tanto por aquel que tenía algún tipo de lazo o reconocía ciertas identidades en eso, sino que se amplía el espectro también de público posible, ¿no? Y bueno, estos vestuarios van a ser vínculo en su proceso de transformación con los conceptos de tradición, que en general son volumen, brillo y abundancia, que se van desarrollando en realidad, no son siempre así. Se desarrolla una parte muy casera y ciertos conjuntos que pueden invertir empiezan a comprar la lentejuela, entonces se destacan de los que no tienen lentejuela. Y los otros van un día y compran una tela que tiene mucho valor y entonces esa tela se destaca y ahí empieza como la confrontación, podría decirse, entre diferentes narrativas que van a decir, bueno, este es más rico, este está mejor vestido, este tiene más poder económico, que vendría a ser o sea, el vestuario es una forma de manifestar cuánto poder económico tenés. Entonces, bueno, las murgas más destacadas o más poderosas eran las que tenían, por ejemplo, más brillo, ¿no? O sea, se veía claramente, se explicitaba a través de eso. Bueno, después empiezan a haber territorios que van a unir la propuesta estética con las construcciones discursivas, o sea, cómo lo que se está diciendo, esto es todo un proceso, es algo que no se va a desarrollar un día, ¿no? Cómo lo que se está diciendo se desarrolla a nivel plástico con cierta continuidad, ¿no? O sea, si somos árabes, bueno, el vestuario va a tener tendencia árabe, ¿no? Si somos hippies, bueno, el vestuario antes no se daba de esa manera, se daba de una manera mucho más separada, que tenía que ver con aquello de lo espontáneo de la construcción, con cosas que ya hablamos a nivel de los temas y de toda esta coherencia discursiva en conjunto. También con la expresividad va a tener vínculo con lo que se precisa en relación al movimiento y al canto, esto que les decía de que la murga canta para adelante, entonces hay ciertos límites en su cuerpo, acá en el torso que no puede tener, la garganta libre, acá no puede tener los oídos tapados porque tienen que estar muy atentos al sonido.
Y bueno, y sumado a esto, otro de las características es la imaginación y la creatividad, un poco con lo que plantea Milita, el uso de los materiales y cómo se interpreta o reinterpreta o en qué lugar se coloca a esos personajes en vínculo con todas estas otras cosas que acabamos de, de compartirles. Y bueno, para ir cerrando, contarles que, bueno, que estos murguistas tienen una composición de origen muy popular, en su origen, como ya lo dijo Milita, eran, en cierta manera, las clases altas iban a la zarzuela y veían el otro teatro y las clases populares, ¿verdad?, hacían la murga, la murga, la comparsa, ¿no? Eso sufrió grandes corrimientos, entonces, bueno, ese origen popular en el cual los murguistas eran obreros, pregoneros, canillitas, albañiles, con un saber apoyado en el gusto y en el disfrute personal, ¿tá? No tanto construido como espectáculo, no tanto la murga como espectáculo para ser visto, sino también para ser vivido, en el cual había solo hombres en general. Sí. Bueno, está todo el tema de género, ¿no? Bueno, son, claro, demasiados temas. No, no podemos. Claro, todo el tema está muy atravesado el carnaval actual por todo el tema de género, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y actualmente lo que llama la espectacularización de esa fiesta implica corrimientos de clase que surgen, como Milita nombró, desarrolló a partir de la dictadura y que se van agudizando en cierta manera, ¿no? Entonces, intelectuales, escritores, actores, cantores empiezan a habitar, empiezan a apropiarse de este código discursivo, de esta forma artística en realidad, y se produce una convivencia entre clases de saberes muy diferentes, que es algo muy interesante también a nivel antropológico de estudiar y de poder observar, donde hay un doctor y un canillita, bueno, ahora ya no hay más, ¿no? Canillitas, ¿no? No hay más doctores, no. No, hay un doctor y un herrero trabajando juntos. Alguien que tiene un título universitario y que por ahí tiene un poder económico mucho más alto, y un obrero o un repartidor de un delivery de un bar, conviviendo juntos durante mucho tiempo alrededor de la construcción de un espectáculo. Eso es algo muy interesante de observar, que un poco también se está perdiendo, pero que en cierta manera hay lugares donde aún puede prevalecer, y creo que las propias prácticas culturales lo terminan admitiendo porque lo necesitan, ¿no? Porque tiene que ver también con las cualidades de las personas y con el gusto, ¿no? Bueno, ingresan mujeres actualmente y se va produciendo, bueno, ingresan mujeres que ingresan a la murga, hay murgas mixtas, muchas, hay murgas hasta solo de mujeres, y bueno, progresivamente se va produciendo, que esto también es una cuestión que está ocurriendo en este momento, un sector hiperespecializado que cobra más y que es captado, está siendo muy captado por los medios audiovisuales. Y entonces se empieza a construir una especie de cuerpo de élite que integra los conjuntos y que solamente se dedica a la cuestión mediática y a ser, por ejemplo, actor o con una línea más performática en cuestiones más masivas, más populares, pero a través de los medios audiovisuales, que luego ingresan durante el verano al carnaval a ocupar puestos privilegiados. Entonces, bueno, ahí conviven varias subespecies, podría decirse, que entran en juego y que, bueno, claramente los ingresos van a ser también diferentes, ¿no? Y hay una cuestión de la identidad y de la identificación popular en relación a esos sujetos, porque hay es como que empiezan a estar todo el tiempo presentes dentro de nuestra cultura, porque prendés la tele y están en invierno, y después vas al tablado y están en verano. Y también están en la tele. La murga ha servido también como trampolín para gente que empieza en murga y que de ahí da el salto y pasa a los medios, ¿no? Exacto. Además también este fenómeno que se da a comienzos de los 2000, es decir, del carnaval televisado, ¿no? Que es algo bastante inimaginable para lo que eran los códigos tradicionales de la murga, es decir, del tablado callejero y todo lo demás. Bueno, hoy la cantidad de gente que consume carnaval exclusivamente por televisión, porque es decir, ha habido toda, digamos,
es decir, convenios que le han permitido a Tenfiel, es decir, televisar el concurso desde el Teatro de Verano, y entonces no tenés ni que moverte de tu casa, lo cual evidentemente es muy, es decir, uno lamenta profundamente que se pierda aquella forma de compartir y de vivir colectivamente la fiesta. Al mismo tiempo también es cierto que una manifestación cultural que no está en los medios, bueno, pierde impacto, ¿no? Es decir, y el carnaval estaba pasando un poco eso. En los 90 uno notaba que el carnaval, es decir, empezaba como a distanciarse. Tenía un público que sí, que le era muy fiel y que seguía, y que lo seguía, pero comenzaba a distanciarse de lo que era el conjunto de la sociedad a partir justamente, es decir, cuando llegó a la televisión, bueno, volvió a ocupar, digamos, a estar un poco en el centro de la escena, como lo está hoy, ¿verdad? Bueno, no sé, Y llevó también a que la cantidad de tablados populares disminuyera ampliamente, ¿no? Sí, de claro, tablados en claro, general, ¿no? claro, Era claro, algo, evidente. los tablados, había muchísimos y bueno, eso ha ido disminuyendo progresivamente. Claro. Vamos a ver cómo nos va este año con... Bueno, este año volvemos, después de un año sin carnaval y con mucha tela para cortar. Estamos como ansiosos, ¿verdad?, por Se reencontrarnos. van a tener que expandir. Porque hay tanta cosa para decir, para comentar, también con grandes cambios políticos en el país y todo lo demás, así que va a ser un carnaval, pienso yo, muy disfrutable. Bueno, no sé, nos encantaría ahora escuchar de pronto preguntas, inquietudes, no sé. Bueno, Mirita, Cecilia, ¿me están escuchando? Claro. Sí, cómo no, Marcos. Fantástica la exposición. Aprendimos todo en detalle, todo el recorrido fantástico. Sabemos que ya nos dejaron provocados para meternos a Google a escuchar murgas y a escuchar estas cosas, ¿no es cierto? De tal manera que quedamos con una provocación absolutamente fantástica. Yo quiero hacer dos preguntas muy sencillas. La primera es, hablaron de varios desfiles, pero recomendaron como uno de los desfiles por ser muy popular. Siendo un carnaval tan largo y alguien de otro país quisiera ir a ver ese desfile, ¿se hace cuándo? Esa es una primera pregunta, digamos, porque de pronto alguien no va a quedarse los 45 días, los 2 meses, pueda que escoja una semana. Entonces, ¿cuál es la semana que ustedes recomendarían para estar allí? Y la otra que me interesa mucho, que la explicaron, pero hablan de diálogos y encuentros de saberes. Entonces, ¿qué saberes son los que la gente cuenta, pone en escena? Esas dos cositas por ahora. Gracias. Gracias a ti, Marcos. Bueno, no, yo te comento lo de las llamadas, es fantástico. El que quiera visitarnos, sería fantástico que viniera con, no sé, una semanita en lo posible, si puede. 10 días sería lo ideal. Pero una semanita, 4 o 5 días, una semanita, en que agarre las llamadas, el desfile de llamadas, que es fundamental, y que se realiza el segundo viernes de carnaval. Lo que pasa que nuestro carnaval, que antes era el carnaval calendario, en este momento es fines, es decir, el último jueves de enero se realiza el desfile inaugural por 18 de julio. Y a partir de ahí comienzan a funcionar los tablados, es decir, comienza el concurso en el Teatro de Verano al lunes siguiente y a partir de ese jueves, ya viernes, sábado, domingo, empiezan todos los días los espectáculos en los tablados, populares o privados. Y el segundo viernes, es decir, a la semana siguiente, tiene lugar el desfile de llamadas en el barrio Sur y Palermo, que además fueron geografías absolutamente identificadas con la comunidad afro, es decir, porque allí estaban ubicados los conventillos, donde vivían la inmensa mayoría de los negros montevideanos, vivían en los conventillos de Sur y de Palermo, y allí en esas callecitas, es decir, es que se realiza el desfile de llamadas. Entonces, bueno, venir un poco en esa segunda semana, ver el desfile de llamadas, ir alguna noche al Teatro de Verano, que haya una linda programación, y después ver los tablados, también los tablados populares o los tablados comerciales privados,
Es decir, en estos espectáculos donde de repente tienen 4, 5 o 6 murgas y otras categorías. Ojalá vinieran, los esperamos con los brazos abiertos. Fin de enero, principio de febrero, es Exacto, ahí. No es una fecha que siempre sea igual, pero es entre fin de enero y principio de febrero, ¿verdad? Exacto. Bueno, en relación a los saberes, y son muchísimos, ¿no? En cada, o sea, si tomamos en cuenta que se puntúan 5 rubros diferentes, los saberes que se ponen en juego tienen que ver con elementos, bueno, ni que hablar que todos quienes componen van a conocer, porque de hecho es así, los detalles del reglamento, porque cada categoría tiene un reglamento. O sea, hay cosas que no podés hacer. Por ejemplo, no podés tocar la guitarra adentro de un espectáculo de murga más de no sé cuántos minutos. ¿Está? Un espectáculo... 5 o menos, capaz que menos de 5. Sí. El espectáculo que dura 45 minutos tiene que estar basado fundamentalmente en el ritmo de bombo, platillo y redoblante. Eso durante muchísimo tiempo fue así. Cuando llegaron músicos con otros códigos y qué sé yo, se incorporó, se integró la guitarra, pero de todas maneras muy reglada, ¿verdad? Es decir, y muy controlada en el tiempo. Si te pasás, recibís sanciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, Exacto. bueno, hay un saber, o sea, todos tienen que tener conciencia de cuáles son las reglas de cada categoría, ¿tá? Además de cumplir con el tiempo, que si te pasás con el tiempo también sos sancionado, ¿no? Luego, a nivel de la construcción y de cómo se entrelazan los saberes, provienen de campos muy diversos. Hay personas que desarrollan la parte de las letras, ¿no? O sea, la composición del espectáculo. A nivel temático, eligen un tema o tal o cuales temas sobre los cuales se va a desarrollar el espectáculo de cualquiera de las categorías, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí construyen un guión, o sea, y eso se entrega, para ser leído, se entrega al jurado, y además se entrega a las autoridades reguladoras de espectáculos públicos, que tienen que autorizar, que tengan, que no infieran en determinadas cosas que no se pueden decir, por ejemplo. Fundamentalmente a nivel de lo que sería el Consejo Menores, del Niño, la cuestión menores. Por supuesto, durante la dictadura, brutalmente censurados y controlados desde el punto de vista de lo que se decía. Ideológico. Obviamente, desde el punto de vista político e ideológico, ¿no? En este momento ese tipo de censura no existe, sí está el asunto, digamos, el control que se establece, es decir, por parte del Consejo del Niño. Porque a los tablados y al teatro van niños, ¿no? O sea, van todas las edades, no tiene un límite. Bueno, eso por el lado, serían los letristas, ¿no? Los llamados letristas. Después... dentro de ese rubro que es textos e interpretación. Y ahí tenés la interpretación, los actores de carnaval. Bueno, hoy tendríamos que decir también actrices, son poquitas todavía, esperemos que con el tiempo sean más. Pero bueno, los actores. Y ahí es bien interesante, porque son parámetros totalmente distintos. Ha llegado al carnaval de repente gente con una formación actoral fenomenal del teatro clásico y fracasa, porque no es fácil, digamos, manejar los códigos del carnaval, es decir, son diferentes a los del teatro. Y entonces, bueno, eso requiere justamente un manejo, digamos, de lenguajes, de complicidad con el público, de formas de decir y de transmitir, que bueno, que son específicas de carnaval, ¿verdad? Totalmente. Luego, eso en cada territorio va a ser diferente según la categoría también. De repente alguien es máxima figura y nunca fue a una escuela de actuación en su vida, de nada, supuesto, ¿entienden? O sea, y es una figura primordial porque está atravesado por esta cuestión de la popularidad y del encanto que trasciende justamente los niveles formativos, ¿no?
Hay como mucha variedad a ese respecto, ¿no? Después están los saberes que lo desarrollan todos los conjuntos, que tienen que ver con la puesta en escena y con el desarrollo del armado de esos espectáculos, ¿no? No se olviden que son 60 minutos de 15, 20, 30 personas que tienen que estar desarrollando un espectáculo. Entonces hay puestistas especializados que dirigen y arman ese movimiento, ¿no? Sea a nivel de baile o a nivel de movimiento escénico en sí mismo, ¿no? O sea, desarrollado con el discurso que sea, ¿no? Después está, bueno, todo el tema vestuario, maquillaje, obviamente, es otro rubro fundamental. Y donde, bueno, un poco lo que decía Cecilia, ¿no? Cómo han llegado al carnaval especialistas que toman, reemplazando lo que antes era un poco una creación, un poco de cada uno, ¿no? Totalmente improvisado y sin formación previa. En este momento es inimaginable que un conjunto de un cierto nivel no tenga un vestuarista y maquillador de primer nivel, ¿verdad? Ahora también habría que decir, dentro de esta cuestión plástica, bueno, está también sumar esta otra cosa que traen los barrios, ¿verdad? Que no tiene que ver con las agrupaciones y con el conjunto, pero este desarrollo que a nivel de los escenarios populares se está haciendo a partir de las escenificaciones y la ornamentación que se desarrollan en los escenarios populares. Ese posible visitante extranjero no puede dejar de incluir dentro de su circuito carnavalero montevideano la visita a un escenario popular. A un escenario le va a significar, es decir, más tiempo, porque se va a tener que trasladar a zonas de repente suburbanas, un poco más alejadas del centro de Montevideo, pero que es una gran experiencia para ver justamente otra forma de vivir la fiesta, más del barrio, más de los vecinos, más compartida por todos, más colectiva, y además donde está la posibilidad de cosas muy lindas que se hacen con elementos materiales mínimos, claro, escasísimos, porque son barrios donde hay muchas carencias desde el punto de vista material, de las condiciones de vida y todo lo demás, y sin embargo la gente se las ingenia con creatividad para crear, digamos, un entorno carnavalero, es decir, que adorne su escenario, su tablado. Y es maravilloso, es emocionante ver el orgullo con que muestran al que llega al barrio lo que lograron, lo que hicieron. Bueno, quedamos no con nostalgia, quedamos muy provocados para ir allá. Seguramente hay una serie de preguntas. Tienen que venir todos, pero vos en especial, Marcos, tenés que venirte un carnaval a Montevideo. Allá iremos con este grupo que estamos armando acá en Teusaquillo. Estamos muy contentos. Escuchar a Milita y a Cecilia es uno de los grandes privilegios de los que estudiamos la fiesta. Por ahora, un abrazo fraterno, amigas de la Red Rief, y quiero decirles que nos veremos pronto. El 4 de septiembre seguimos y también las invitamos a escuchar al gran Javier Romero sobre las diabladas en el Carnaval de Oruro, que tú conoces bien, Milita y Cecilia. Sí, gracias, y nos estamos viendo para que la gente pueda irse a descansar. Un Marcos, beso. Hay una pregunta. Hay una pregunta. Démosle la palabra a Alejandro Ortiz, que acaba de subir la mano, por favor. Bueno, para cerrar. Para cerrar, sí. Continúa, Alejandro. Qué pena extender un poquito la conversa, pero muy buenas tardes aquí. Muchas gracias, estimadas carnavaleras y maestras investigadoras de las fiestas. Un abrazo muy festivo desde Colombia. Ahorita habían hablado muy por encima de la presencia femenina en los carnavales, en las murgas. En la actualidad, ¿cómo está esa presencia femenina? Sí, claro. Bueno, la presencia de la mujer en el carnaval montevideano conoció como distintos momentos. En el siglo XIX, me voy muy atrás, pero es interesante
comprobar que en el siglo XIX la mujer tuvo un papel muy protagónico en un carnaval que, claro, todavía no estaba tan estructurado en función de las sociedades carnavalescas, las agrupaciones y los conjuntos. Era más bien esto del juego en las calles, el juego con agua, el juego con proyectiles y todo lo demás, los bailes de máscaras. Bueno, ahí las montevideanas eran realmente las protagonistas del carnaval. Es decir, la cosa empieza un poco a cambiar en el marco de la modernización que conlleva también, es decir, todo un proceso de disciplinamiento social, ¿verdad?, que le asigna a la mujer un papel recatado, ¿verdad? Es decir, donde la mujer ya no puede largarse por las calles a jugar desaforadamente y hacer travesuras, ¿verdad? Es decir, tiene que tener una actitud acorde justamente, decir, con la solemnidad y con la seriedad que le impone justamente su rol en la sociedad. Y eso, es decir, determina que la mujer siga estando, pero más en un rol de espectadora que de protagonista. Eso pasa, eso más o menos, es decir, con excepciones, por supuesto, en las comparsas de negros y lugolos, la mujer siempre tuvo un rol importante, ¿verdad? Es decir, pero en el resto de las agrupaciones en general son hombres, y sobre todo en la murga. La murga es una creación eminentemente masculina. Yo diría que responde 100% a un imaginario masculino, ¿verdad? Es decir, y entonces, bueno, la mujer está como al margen de todo eso. En los últimos años, y acorde con las transformaciones que se están operando en toda la sociedad en ese terreno, la mujer empieza a reivindicar, es decir, su papel dentro, es decir, de manifestaciones culturales como la murga. Y en ese sentido tuvo una gran trascendencia el movimiento de murga joven, justamente, es decir, los jóvenes que están mucho más abiertos de pronto a impulsar y a llevar adelante estas transformaciones, le otorgan y le asignan a la mujer un papel, es decir, dentro de la murga. Todas las murgas jóvenes, diría yo a esta altura, sí, todas, sí, aunque es una presencia minoritaria, pero tienen mujeres. Y en las murgas tradicionales empiezan a aparecer. Ahí también hay problemas que obviamente tienen que ver con prejuicios y con las limitaciones que en una sociedad patriarcal siempre se ha impuesto al rol de la mujer. Tiene que ver también con un problema, digamos, de timbres de voz, de sonoridad y de cuestiones, es decir, donde a veces el coro, lo que estamos acostumbrados a lo que es el sonido de un coro de murga, que es una cosa que a esta altura tiene un valor desde el punto de vista identitario para los uruguayos muy fuerte, a veces el sonido de una voz de mujer, bueno, es como difícil, digamos, de integrarla a eso. Pero se está logrando, lo estamos logrando, en pos de un carnaval, bueno, más democrático, más participativo y más de todo como tiene que ser, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Qué charla tan interesante. En el chat les están colocando que muchas gracias por toda esa sabiduría en cuestión de carnavales. Y nos dicen, me encantaría estar presente en el próximo carnaval en Uruguay. Entonces, por allá tendrán un gran grupo en los próximos carnavales. Muchísimas gracias por venir. Sí, espectacular, gracias. Maravilloso. Aquí estaba buscando en YouTube y demás. No, nos dejan emocionados. Está muy lindo. Gracias a ustedes por escucharnos. Un abrazo muy fuerte para todos y todas. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, y a todos los esperamos de hoy en 8 a las 9 de la mañana para continuar con este curso de Pericles Carnaval. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, buena vida. Adiós. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo festivo para todos. Muchas gracias.